Vamos a ver cómo hacer una migración con Entity Framework creando nuestra propia base de datos con Code First. Vamos a hacerlo con Blazor Web Assembly. Sé que hay varios videos en internet acerca de este tema, información, pero me he dado cuenta que no está actualizada porque la versión de Blazor Web Assembly estaba en preview, entonces ya ahorita se ha actualizado un poco, entonces puede que algunas cosas pequeñas cambien. Entonces voy a colocar esto, aquí voy a colocar mi título, le damos a siguiente, voy a crearla aquí con ASP.NET Core Hosted, ¿sí? Hospedado. Entonces vamos a crear el proyecto y aquí tengo el paso a paso. Este mismo paso a paso lo voy a dejar en la descripción del video. Entonces, para crear nuestra migración, vamos a ir al grano. Vamos a ir primero a configurar la conexión a nuestra base de datos. Lo primero que vamos a hacer es copiar esta secuencia de código y en App Settings, ¿dónde queda App Settings? Este App Settings que queda aquí en mi proyecto en Server, queda este App Settings. Entonces pego este código, esta parte corresponde, el server corresponde a mi servidor local de base de datos. Cuando yo abro SQL Server, entonces va a haber una parte donde me va a decir cuál es mi servidor local, cómo se llama. En este caso, este es mi servidor local. Entonces yo copio esto y lo pego acá. Aquí dice de database, entonces aquí es el nombre de mi base de datos. Entonces yo le voy a colocar mi base de datos y le doy control S para guardar. Algo importante y que no lo tienen los otros videos que vi es esta parte. Truth Server Certificate True. La mayoría de conexiones vienen hasta acá. ¿Qué pasa con esto? Que a veces las bases de datos vienen protegidas, ¿sí? No necesariamente que tengan clave y que tengan un usuario, sino que a veces por configuración no nos va a dejar correr Entity Framework. Entonces, por eso es que necesitamos este código que hay acá al final. Listo, ya con esa parte le damos control S. Siguiente parte. Necesitamos crear una clase. Una clase. Entonces, esta clase la vamos a crear aquí en Share. Entonces, en Share vamos a agregar una nueva clase y vamos a colocarle cliente. Vamos a colocarle cliente. Entonces, aquí nos sale internal, tengamos cuidado porque debemos cambiar esto por public. Y si no, no nos va a dejar utilizar esta clase en otras instancias. Lo que siempre debe tener toda clase para trabajar con Entity Framework es un int, que sea id, y con nuestro propio, con el get y el set. Podemos colocarle un nombre y lo vamos a dejar solamente con estas dos características, ya que aquí pueden llevar las demás características que queramos nosotros. Si se fijan acá, aquí nos sale nombre subrayado con verde. Nosotros podemos colocar aquí este símbolo que quiere decir que acepta valores nulos, o también podemos decirle igual string empty, que nos acepta cadenas nulas. Listo. Aquí ya tenemos creada una clase con un nombre. Coloquémosle otro atributo, public, coloquémosle int edad, y el get y el set. Bien, ya tenemos estos atributos. Ahora vamos a seguir nuestro paso a paso. Ya creamos una clase. Ahora vamos a crear una carpeta llamada data. Esta carpeta la vamos a crear en el server, en el servidor. Mi proyecto, ¿sí? Tiene Blazor Web Assembly maneja tres instancias. Primero la del cliente, la del servidor y luego un chart, que es donde colocamos las clases, o donde podemos colocar las clases. Aquí vamos a agregar una carpeta. La carpeta se llama data. Y dentro de esta carpeta creamos una clase que se va a llamar data context. Entonces agregamos una clase. Esta clase se llama data context. Bien, en este data context vamos a agregar el siguiente código. ¿Sí? Ya lo tengo listo, entonces bueno, básicamente lo que agregaríamos sería esta parte. Venga, mejor agreguémosla toda para que no nos confundamos. Vamos a agregar todo.
Listo, entonces aquí se llama mi proyecto, ¿sí? Esto lo podemos cambiar. Y el namespace, mi proyecto.server.data. Entonces aquí coincide este using con mi proyecto, pero no va a coincidir con el nombre de sus proyectos. Entonces esto lo debemos cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a usar en este proyecto shard. Shard, ¿qué es? Esta parte de la información de mi proyecto, todo lo que tiene que ver con las clases. Este hereda del DB Context, pero todavía no tengo esta parte del DB Context. Entonces aquí nos va a salir esto subrayado. No vamos a generar aquí nada por defecto por ahora. Lo que vamos a hacer ahora es instalar los paquetes nuggets. Entonces vamos a herramientas, vamos aquí a paquetes nuggets y vamos a instalar estos paquetes. El primero, el Entity Framework Core. Vamos a instalarlo en nuestro proyecto, en todas las carpetas. Aceptamos. Ahora vamos a instalar el Core Design. Algo que vi en algunos videos es que algunos instalan el Entity Framework Tools, pero ahora ya estas versiones no necesitan instalar el Tools porque ya lo tiene incluido. No necesitamos instalar el Entity Framework Tools. Sin embargo, si lo instalan, pues bueno, no sería un error. Listo. Y para generar la conexión a SQL Server, el Core SQL Server. Hay otros paquetes que son parecidos, no hay que confundirnos. Instalemos el que es. ¿Sí? Ahí les dejo en la descripción para que puedan copiar esas mismas instancias y esos mismos enunciados y hacerlo tal cual para que les funcione. Luego vamos a ir al program CS, y debemos configurar primero que debamos usar las variables o las clases globales de share. Entonces vamos a ir a program, pero hay dos program. Hay uno que es este, que es el del cliente, muy importante para agregar servicios, y está este que es el del service, el del server, perdón. Entonces primero vamos a decirle que vamos a usar variables globales. Entonces vamos a usar global using de nuestro proyecto, mi proyecto punto chart. Eso quiere decir que yo todas las clases que tenga en chart ya las voy a usar de forma global. Listo. Ahora ya con eso voy a agregar esta secuencia de código. La voy a agregar aquí en esta parte. Listo. Ahora me hace falta, ahora me tiene que generar la recomendación de usar el Entity Framework. Listo, Default Connection. Aquí guardo también. Ahora ya puedo ir a la clase Data Context y decirle que quiero usar el paquete de Entity Framework Core. Y ya, aquí ya me va a dejar. Bueno, aquí como copiamos esto, aquí va mi clase, pero mi clase ¿cómo se llama? Mi clase se llama cliente. Cliente se llama mi clase. Y el nombre de la tabla, como yo quiero que quede como una entidad en el SQL Server. Entonces yo le voy a colocar clientes. Casi siempre es la recomendación que nos da en ese caso. Y acá ya nos desaparece lo que teníamos en rojo. Listo, ahora sí ya estamos listos para entrar a la consola. El siguiente paso es ir a la consola de paquetes nuggets, consola, administrador de paquetes. Y antes de dar cualquier comando necesitamos saber dónde estamos. Un error frecuente y a veces frustrante que a veces no entendemos es que damos los comandos en una instancia que no es. Entonces para ubicarnos donde es, damos el comando dir y aquí nos dice que estamos en users, ¿sí? Y estamos en mi proyecto. ¿Qué quiere decir? Yo necesito, aquí en esta parte dice mi proyecto, yo necesito estar en server para poder dar los comandos que voy a dar. Entonces para lograr estar en server voy a dar cd.alt92 server. Ahora puede que su equipo o su consola no esté en esta ubicación, entonces tienen que llegar a la ubicación del server. Damos enter y vamos a empezar con los comandos. Entonces vamos a agregar la primera migración. La primera migración que lo que nos hace este .NET Entity Framework Migration at Create Initial, lo que nos hace es crear la estructura de lo que se va a implementar en la base de datos.
Bueno, algo importante para hacer la migración que es de recalcar importantísimo es que aquí en Program CS, cuando utilizamos Entity Framework, debemos decirle que la variable debe ser global. Global using Microsoft Entity Framework Core. Si no colocamos ese global, no nos va a funcionar. Entonces, colocamos ese global, que era lo único que nos faltaba, y le vamos a dar .NET Entity Framework y creamos la migración. Entonces, luego de que creemos la migración, nos va a salir este enunciado. Si no nos sale este enunciado es que está mal. Por ejemplo, ahorita nos salía este enunciado, que lo que nos hacía falta era cambiar esta variable local de Entity Framework Core para que fuese global. Y ahora sí ya nos creó la migración. Ahora el siguiente comando que debemos utilizar es el de Database Update. Lo copiamos, lo pegamos y le damos .NET para que ya esas tablas que se nos crearon, ¿sí? Esas tablas que se nos crearon en la migración, como tal se plasmen en la base de datos, se cree la base de datos y se plasmen. Aquí está la migración, aquí nos creó la migración y aquí está, bueno, aquí nos creó la migración con todas las tablas y los valores que va a llevar. Y vamos a nuestro SQL Server, vamos a databases y vamos a mirar la base de datos que creé, que es esta, y vamos a mirar en tablas y ya nos aparece la tabla cliente. Entonces aquí ya podemos ver la tabla clientes con los atributos que les corresponde a cada uno. Bueno, espero que les haya gustado este video. Es una información importante, traten de hacerlo paso a paso. Sigan este paso a paso y no se van a equivocar. Pero a veces uno se salta un paso y ya no le funciona. Entonces mucho ánimo y bueno, nos vemos en un próximo video. Gracias.